vamos a tratar la clase. Vamos a ver el trabajo de la presentando oposición en una acción cambiar. Buenas noches. Voy a iniciar con el juicio ejecutivo del ejercicio de la acción cambiaria en la vía directa 011049-2015, 50, oficial notificador primero. Señor juez sexto de primera instancia del ramo civil del departamento de Guatemala. Yo, Catalina Pérez, de 23 años de edad, soltera, guatemalteca, comerciante, con domicilio en el departamento de Guatemala, atentamente comparezco ante usted y para tal efecto expongo a. De la dirección y procuración bajo la que actúo bajo el auxilio de dirección y procuración del abogado Daniel Rivera Hierro. B. Del lugar para recibir notificaciones. Señalo como lugar para recibir notificaciones la oficina profesional del abogado antes mencionado, ubicada en la sexta calle A8000 de la zona 9 de esta ciudad. C. Objeto de mi comparecencia. Por este medio comparezco a oponerme a la ejecución y deducir excepciones del depósito de importe del título en contra del juicio ejecutivo de la acción en ejercicio de la acción cambiaria en la vía directa promovido por la señora Alejandra Molina Arenales en contra de mi persona, esto con base en los siguientes hechos. 1. Antecedentes. Por fecha 2 de marzo del año 2015, fui notificado de la resolución de fecha 27 de febrero del año 2015, por medio de la cual se corre audiencia a mi persona por el plazo de 5 días para poderme hacer valer las excepciones que considere pertinentes en contra de la ejecución promovida en mi contra por la señora Alejandra Molina Arenales. Por lo anterior, estando dentro del plazo establecido, comparezco a manifestar lo siguiente. 2. De la oposición. Me pongo a la presente ejecución en virtud que la obligación del pago se pretende es inexistente de conformidad con lo que expongo al referirme a la excepción de depósito del importe del título. 3. De la excepción del depósito del importe del título. Por fecha 7 de febrero de 2014, acepté la letra de cambio girada y le protesto por la cantidad de 190.300 exactos a la obra de la señora Alejandra Molina Arenales. En dicho título se establecía que la cantidad sería pagada a 90 días contados a partir de la fecha de la letra de cambio, es decir, el 7 de febrero de 2014. Es el caso, señor juez, que efectivamente la señora Alejandra Molina Arenales, por fecha 7 de mayo de 2014, me solicitó se le hiciera efectiva la cantidad adeudada, a lo cual manifesté que no podía realizar dicho pago, debido a que aún no se había cumplido con el plazo establecido para el mismo. Pues partiendo de la fecha de creación del título, el día 90, fecha en la cual sería pagada la deuda, sería el 8 de mayo de 2014, y no el 7 de mayo de 2014, como lo indica la tanto. De lo anterior, el día 8 de mayo de 2014, fecha en la que efectivamente debía pagarse la deuda, efectuó el depósito de la cantidad de 190.300 quetzales en la cuenta número 0183000-1 del Banco Industrial, Sociedad Anónima, a nombre de la señora Alejandra Molina Arenales, según boleta número 190.000 de dicha fecha, misma que acompaña en copia simple al presentar el memorial. En virtud de lo anterior, la obligación contenida en el título, con el cual se pretende hacer valer la presente ejecución, es inexistente, por los motivos antes indicados. Lo anterior lo pruebo con los siguientes medios de prueba. 1. Declaración de parte que deberá absolver a la señora Alejandra Molina Arenales de forma personal y no por medio de apoderado, con base al pliego de posiciones que presentaré en su momento procesal. 2. Copia simple de la boleta de depósito, número 190.000 del Banco Industrial Sociedad Anónima, en cuenta número 0183000-1 de fecha 8 de mayo de 2014, a nombre de la señora Alejandra Molina Arenales, por la cantidad de 190.300 quetzales, la cual acompaña al presente memorial. 3. Presunciones legales humanas que los hechos probados suceden. Fundamento derecho. El Código de Comercio de Guatemala. Artículo 169. Excepción. Contra la acción cambiaria solo podrán cubrirse las siguientes excepciones y defensas. Y es las que se incluyen en la consignación del importe del título con el depósito del mismo importe hechos en los términos de esta ley. Del Código Procesal Mercantil. Artículo 329. Promovido el juicio ejecutivo, el juez calificará el título que se funde y si lo considera suficiente y la cantidad que se reclama fue líquida y exigible, despachará el mandamiento de ejecución obligando el requerimiento del obligado y el embargo de bienes si fuere procedente y la audiencia por 5 días al ejecutado para que se ponga abogado en sus excepciones. 131. Si el ejecutado se opusiere, deberá dar la exposición y si fuera necesario ofrecer las pruebas pertinentes. Y en esos requisitos que pone el trámite de la oposición, si el demandado tiene excepciones que poner, deberá deducir las pruebas en el escrito de oposición. En el presente proceso, estando dentro del plazo establecido, en el presente escrito, razón mi oposición y ejecución, interpongo la excepción que se funde en el depósito del importe del título con el cual se pretende hacer valer la misma. Con base a lo anteriormente expuesto, procedo a formular las siguientes peticiones. Primero, el presente memorial y documento juntos se agregue al escrito respectivo. Que se tome nota del auxilio de dirección y procuración de la solicitud,
que se tome nota del lugar señalado para recibir notificaciones, que se tenga propuesta mi oposición a la presente discusión y se tenga por trámite la excepción de depósito del importe del título. Quinto, que se tengan por recibido los medios de prueba visualizados en el tratado respectivo. Sexto, que la oposición y la excepción propuesta se confiere audiencia a la parte ejecutante por el plazo de 2 días. Séptimo, oportunamente está aprobada la presente oposición por el plazo de 10 días. Segundo, que llegado el momento procesal oportuno se dicte la sentencia que en principio corresponde declarar: 1. Con lugar a la presente oposición. Segundo, con lugar a la excepción de depósito del importe del título, en consecuencia se declara por extinguida la obligación que contenía en el título ejecutivo. Tercero, se declara sin lugar la demanda al juicio ejecutivo en ejercicio de la acción cambiaria en la vía directa promovida por la señora Alejandra Molina Arenales en contra de mi persona. Cuarto, no da lugar a la ejecución. Quinto, que se condenen públicas a la parte ejecutante. Cita de leyes, que acompañan toques de presión de los puntos, Guatemala, 3 de mayo de 2015. ¿Algunos comentarios de trabajo? El quiebre de posiciones no debería acompañarse de una vez. No, al contrario. Usted solo acompaña en su memorial su pliego de posiciones cuando está presentando una demanda en un juicio oral o está en una electoral. Fuera de eso, en los otros procesos de conocimiento, los procesos de ejecución, lo presenta. En este caso, digamos, eventualmente se va a abrir a prueba el juicio por 10 días. Y ahí, cuando proponga su prueba, ¿qué más? ¿Podrían separarse las o están Está bien en una sola, de hecho es mejor que estén en los dos. Lo que sí no está muy bien es la redacción de la petición. Dice que se tenga por propuesta mi oposición. Lo correcto sería decir que se me tenga por opuesto. Se me tenga por opuesto a la ejecución. O se tenga, si lo quieren poner de otra forma, se tenga por planteada mi oposición. Se tenga por propuesta. El verbo poner ahí no juega. Sí, sí. En razón a la denominación de la excepción, no sé si como, digamos, excepción del depósito, no sé, como excepción de pago, ¿sería? Sí, está bien. Sí, no. Lo que pasa es que recuérdense que dentro de la acción cambiaria, las posibles excepciones y defensas están más o menos taxativamente establecidas en el artículo 619. Entonces sí hay una que hace referencia específicamente al depósito del importe del título. Dice: contra la acción cambiaria solo podrán oponerse las siguientes excepciones y defensas. 10, las que se ponen en la consignación del importe del título, que eso sería promover diligencias de consignación a un juzgado. Y dice: o en el depósito del mismo importe hecho en los términos de esta ley. Entonces, sí es válido como cuestión general plantear una excepción basada en el depósito del importe del título. Ahora, el caso concreto tiene un problema. Y tiene el problema de que aquí no se hizo propiamente un depósito del importe del título, sino que en una
una cuenta de banco que tenía la señora, se depositó la cantidad a la que ascendía el título, que hay una diferencia sustancial. Lo que pasa es que en teoría, yo no sé si lo hacen en la práctica los bancos, pero en teoría el banco le podría prestar a usted el servicio de que usted llega y dice, mire, yo debo esta letra de cambio, quiero depositar el importe. Entonces no es de que me va a depositar el dinero a mi cuenta si yo fuera el tenedor de la letra de cambio, sino que abren un depósito especial donde está el guardado, digamos, así como usted lo consigna en el organismo judicial. más o menos, una cuenta específica donde está a disposición del tenedor del título de crédito, porque digamos, en el caso del ejemplo, yo le fui a cobrar a usted un día antes y al día siguiente usted hizo el depósito. Entonces ayer que yo le fui a cobrar, yo era el tenedor del título, pero a lo mejor después que usted no me quiso pagar se lo puse a Gabriela y el tenedor es ella y le acaba de poder cobrar ese, entonces no se liberaría usted de la obligación de depositando el dinero en mi cuenta de banco. Entonces tendría que ser de esta forma. Como le digo, yo no sé si los bancos prestan el servicio, pero si lo hicieran sería de esa forma. A eso se refiere la ley. Ahora, puestos en el punto de que lo que esta persona hizo fue depositar el dinero en la cuenta de banco de que era en aquel momento el supuesto titular del tenedor del título de crédito, entonces lo que habría que hacer sería plantear una excepción de pago total, que como vimos cuando hablamos de estas excepciones y defensas, no está taxativamente establecida dentro de las que se pueden plantear, pero como en este caso el título no circuló y etcétera, es válido plantearlo como una excepción personal. Entonces en este caso lo que hubieran tenido que hacer es decir, para esto plantear la excepción de pago total como excepción personal en toda la norma tal. Yo no tenía que pensar bien para saber exactamente igual. Tal vez que me vaya a Sí, o sea, al final de cuentas, como le digo, en teoría sí se puede plantear esa excepción, pero hay que adecuarla bien al caso. Incluso si lo hubieran hecho como debería haber sido el depósito del importe del título, el fundamento de derecho estaría incompleto, porque la norma esta solo dice el depósito del importe del título en los términos de esta ley o una cosa por el estilo. Hecho en los términos de esta ley. Y entonces aquí en todo este memorial no hemos visto cuáles son los términos de esta ley como para decir que procedía ese pago o ese depósito. Y aquí el artículo 468 del mismo código dice: si vencida la letra de cambio no es presentada para su cobro después de 3 días del vencimiento, cualquier obligado podrá depositar en un banco el importe de la misma, a expensas y riesgo del tenedor y sin obligación de dar aviso a este depósito producirá efectos de pago. Entonces habría que citar la norma e indicar cómo se aplicaba el caso concreto. Pero todavía más, leyendo la norma, el depósito, según los hechos narrados en el caso, el depósito tampoco lo hicieron bien. La norma lo que dice es: vencida la letra de cambio, esta no es presentada para su cobro después de 3 días del vencimiento, se puede hacer el depósito. Y aquí supuestamente el depósito lo hicieron el día del vencimiento. Entonces no hubiera procedido la excepción porque no se hizo en los términos que establece la ley. ¿Qué artículo dijo ese? 468. ¿Alguien tiene más dudas de eso? Sí, yo estoy algo perdida con esto. Ok, si entonces a mí me debe una persona, no, perdón, si yo le debo a una persona y yo quiero hacer efectivo ese pago, no es lo correcto. Entonces, si yo sé que todavía tiene ese título y sé cuál es su cuenta de depósito del banco, no es factible depositarle entonces a esa cuenta específica. O sea, lo puede hacer, pero ahí se topa con los problemas. Exactamente. No sé que alguien preguntó eso la clase pasada. Si yo le deposito a usted 100,000 quetzales en su cuenta y
con la simple boleta de depósito no tengo una constancia de a cuenta de qué o por qué fue que yo le deposité a su cuenta. A lo mejor le debía dinero de otro lado, o usted me pidió dinero prestado y yo se lo deposité, o se lo quise regalar, o lo que sea. La constancia de depósito no nos dice por qué fue que yo lo hice. Entonces, pues ahí tienen un primer problema. Luego, si lo quiere configurar en esta causal, entonces el mecanismo no sería ese, sino tendría que, para empezar, buscar un banco que le preste ese servicio. Como le digo yo en la práctica, nunca he tratado de hacer un depósito de estos, no sé si los bancos prestan el servicio, me imagino que sí. Entonces tendría que encontrar al banco que le preste el servicio y decirle, mire, yo debo este título de crédito, quiero depositar el dinero. Entonces ya que quede ahí el depósito. De lo contrario, podría hacer valer en este caso, como se plantean los hechos, lo que hubiera tenido que hacer valer es una excepción de pago total, siempre no solo plantearla así como pago total y se acabó como si fuera cualquier juicio ejecutivo, sino encuadrarla como una excepción personal. Ahora, peor todavía, si este título hubiera circulado y no existe una relación personal entre el principal obligado y el tenedor del título de crédito, ahí se perjudica más la posibilidad de defensa, porque no hay una excepción personal que hacer valer. Y todavía, como les decía, el día que esta persona fue a cobrar, él era el titular del dueño del título de crédito, el tenedor del título de crédito, pero nada le garantiza a usted que esta persona no lo hizo circular después. Sobre todo siendo que el depósito se hizo cuando el título no había vencido. Si por lo menos se hubiera hecho, ya vencido el título de crédito, pues sí, ya la traslación del título ya no es una traslación cambiaria y por lo menos algo se rescata ahí, pero siendo que el título ni siquiera había vencido, está en serias complicaciones simplemente depositando en una cuenta de banco. ¿Sí? Pero eso tienen dos dudas. Si se plantea esta excepción de pago total, ¿cómo se prueba? O sea, ahí sí ya no habría problema y podría presentar esta posibilidad. O sea, el tema no es que no haya problema, porque digamos, en un caso como se planteó, muy probablemente lo que hubiera originado el planteamiento del juicio ejecutivo y toda la discusión es que usted como tenedora del título de crédito no se enteró que yo le hice el depósito en su cuenta. A lo mejor en cuanto reciba yo la notificación y vea que efectivamente me hizo el depósito porque en mi cuenta de banco, pues hacemos ese servicio, se acabó el problema. Pero si digamos usted al evacuar su audiencia que le van a dar de esta excepción dice, mire, no es cierto, el señor sí me hizo ese depósito, pero no me lo hizo a cuenta de ese título de crédito, sino me lo hizo porque por rapar yo le vendí estas mercaderías, aquí está la factura y eso es lo que me estaba pagando. Entonces ya se vuelve un hecho controvertido. ¿A cuenta de qué? Porque yo hice el depósito. Entonces digamos, yo tengo una prueba que sí me demuestra que yo le hice un depósito de cuenta. Ahora no tengo una prueba, por lo menos una prueba documental de por qué obligación supuestamente estaba tratando de cumplir. Entonces tendré que ver si logro pedirle una declaración a usted y que usted confiese que sí fue por eso, o tratar de forzar alguna presunción del juez basado en el hecho de que es el mismo importe del título de crédito que yo deposité y que además usted no comprobó la existencia de otra relación, etc. Pero si por ejemplo fueran de aquellas relaciones comerciales en donde le doy unas mercaderías, usted me hace unos pagos, le doy unas mercaderías, y etc. Entonces ahí se vuelve más complicado el establecer que efectivamente fue a cuenta de ese título de crédito y no de ninguna otra obligación de esos depósitos. O sea, no es que no pueda plantear la defensa, es que la tiene más complicada y la prueba se complica más. En todo caso, si ya estuviera usted en la situación, como le decía, o busca un banco que le preste el servicio, como tiene que ser, de depositar el importe del título, o mejor plantea una diligencia de consignación. ¿Plantea unas qué? Diligencias de consignación. Y Carly quería contar también que si encuentra un banco que preste el servicio, el banco emite algo que haga constar que... Le tendría que dar un comprobante de a cuenta de qué es que tiene el banco ese dinero. O sea que la excepción sería entonces dentro de las personales. Sí.
que sería pago total. Pago total como excepción personal. Yo tengo dudas, digamos que yo soy el principal obligado. Y yo sí realicé el pago en el tiempo en condiciones pactadas. Pero el último tenedor presenta una demanda de ejecución. Yo recuerdo que la clase pasada usted dijo que, digamos, las excepciones personales se pueden plantear con la persona con quien uno tuvo relación directa, ¿verdad? Y que me recuerdo que dijo era más difícil, pero que también se podía contra alguien que no. Por ejemplo, es el principal obligado con el tenedor. O sea, no, tal vez no sea eso lo que yo diga. Vamos a ver. Usted, en su ejemplo, es la principal obligada. ajá. ¿Sí? Y entonces resulta que originalmente el tenedor del título de crédito era aquí su compañero, pero ella Mendoza el título de crédito a mí. Ajá. ¿Sí? Entonces, digamos que sea un pagaré para ilustrar mejor el ejemplo. Usted le libra un pagaré a ella, entonces entre ustedes dos hay una vinculación directa. ¿Sí? Cuando ella Mendoza el pagaré a mí, lo más probable es que entre usted y yo no haya relación alguna. Entonces, en la mayoría de los casos va a ser bien difícil o casi imposible que usted pueda plantear una excepción personal en mi contra si es que yo llegara a plantear una ejecución en contra de usted. Pero eventualmente pudiera ser que exista entre nosotros dos algún otro tipo de relación jurídica que permita plantear una excepción personal, como por ejemplo una de compensación. Entonces resulta que casualmente ella me endosó el título a mí y casualmente yo también le debía dinero a usted y ahí puede plantear usted una excepción de compensación. Pero digamos que en circunstancias normales no es algo que pudiera pasar porque no existe esa vinculación personal entre estos dos. Claro, usted dijo eso. Entonces, pero eso, digamos, es una relación fuera de esta relación cambiaria. Sí. Pero entonces, ¿cómo hago yo, por ejemplo, valer una excepción de pago si no es como incorporándola dentro de una excepción personal? Si yo soy el principal obligado y no tuve relación alguna con el ejecutado, el ejecutante. Pero usted a quién le pagó? Al ejecutante. Vamos a ver, elabórame un poco más, ¿verdad? Yo soy la principal obligada en pago, ¿verdad? Ajá. Entonces, pero el pagaré se endosa y al final usted es el último tenedor. Ajá. Entonces usted me exige el pago a mí como principal obligado y yo le hago efectivo ese pago, ¿verdad? Pero, digamos, por alguna razón, lo que quiero hacer valer es esta excepción de pago total, que yo sí deposité. Usted inicia una discusión y entonces, como la excepción de pago sería encuadrada dentro de este último inciso del artículo en donde dice las cuestiones personales, como yo no guardo una relación personal con usted, porque yo era con el primer tenedor, pero con el último ya no, y no hay ningún otro. Pero en su ejemplo, usted me pagó a mí y yo no le devolví el título de crédito. Ajá, Por eso sí, está sí, planteado la ajá, excepción de sí, sí. Ahí no vería un problema para que se plantee una excepción personal, porque sí existe una relación personal entre usted y yo, derivado del pago que usted me hizo a mí. Entonces ya en ese momento ya se establece esa relación personal entre los dos, aunque antes no hubiera existido. Ahí ya se establece una relación personal entre los dos que la habilita a usted para plantear esto como excepción personal. No es una relación. Ahora, si el pago se lo hubiera hecho usted a ella, digamos que fue la anterior tenedora del título de crédito, entonces no me podría plantear ese pago como excepción personal a mí, porque ahí sí definitivamente no hay. Sí, pues, pero yo decía que la obligación que yo tenía con usted era estrictamente en el ámbito cambiario, pero no como un negocio, como una relación causal, que entiendo yo que a esa es donde se basa la excepción personal. No necesariamente. Lo que pasa es que la norma lo que dice es las excepciones personales que tuviera en contra del acreedor. Entonces lo deja abierto. Cualquier
relación personal que exista entre usted como ejecutada y yo como ejecutante le permite a usted hacer valer eso como una defensa. Entonces, en este caso, usted a mí ni siquiera me conocía, pero de repente me aparezco un día y toco a su puerta y le digo, mira, tengo este pagaré que usted libró, tengo que me lo pague. Usted me dice, ¿cómo no? Tome su dinero. Entonces ahí ya se constituye una relación entre usted y yo, derivada de ese pago que usted me hizo, y eso lo habilitaría en el caso de ese ejemplo para plantear una excepción de pago, una excepción personal. ¿Alguien más? Entonces, luego siempre pónganle atención a temas que a lo mejor parecerían no ser tan importantes como los números de los artículos. Aquí dentro del ordenamiento de derechos citan el artículo 169, que en realidad es el 619. Y finalmente solo hay una cuestión aquí en cuanto a las peticiones. La última petición de trámite dice que oportunamente se habrá prueba la presente oposición. Lo que se habrá prueba en las oposiciones, el juicio. Oportunamente se habrá prueba el presente juicio por el plazo de 32 días. ¿Solamente juicio o juicio de acción? ¿Cómo que le ponga solo juicio? Basta, es que quiere poner todo el nombre. ¿Estamos? ¿No hay más dudas? Solo para confirmar, si yo voy a plantear una excepción personal, dentro de mi argumentación obviamente que tengo que hacer como una relación de en qué se basa esa relación personal. Sí, incluso yo, si fuera a plantear una excepción personal, siempre incluiría el calificativo de excepción personal en el nombre de la excepción. Entonces, en el ejemplo que hemos estado manejando aquí, diría que para esto plantear la excepción de pago total como excepción personal que hago valer en contra del ejecutante. Ese inciso de excepciones personales es un paraguas importante, ¿verdad? Que ahí entra cualquiera que quepa, valga la expresión. Sí, siempre y cuando exista este vínculo personal entre ejecutante y ejecutado, puede ser casi cualquier cosa. ¿Alguien de este lado? ¿Podría llamarse excepción personal de pago total? Sí, claro. Sí, solo para entonces confirmar si se utilizaría esta excepción de depósito, entonces habría que hacer referencia a, como dice el Código de Comercio, que habría que pasar los 3 días y hacer referencia a eso dentro de los hechos. Sí, entonces digamos para poder plantear la excepción que ustedes plantearon, habría que hacer varios cambios en la situación de hecho para empezar, luego en el memorial. En la situación de hecho, como usted bien dice, esperar los 3 días después del vencimiento del título. Luego, no hacer el depósito a mi cuenta, como titular supuestamente del documento, sino buscar el banco donde se puede hacer el depósito a cuenta del título de crédito. Y ya luego en el memorial, pues entonces habría que invocar dentro del fundamento de derecho, el artículo que vimos, que creo que era 468, y argumentar cómo se le dio cumplimiento a esa norma. Argumentar en el memorial que efectivamente pasaron los 3 días, que se acompaña de banco, que se acompaña de banco, etc. Buscar el banco o hacer diligencias de consignación. Sí. Mejor. Pues si encuentra un banco que le preste el servicio, que me imagino que no debe ser muy difícil encontrarlo, es mucho más práctico, ¿no? ¿Cuál es más? ¿Qué más? ¿Cuál es más conveniente, más Para efectos de defensa, si lo hace bien, cualquiera de las dos. Yo que si contrato un notario, si lo hago poner al depósito de la persona, pero contrato un notario que me levante un acta diciendo que yo lo estoy depositando por tal razón. Lo que pasa es que de todos modos se pone en el tema de tenerlo que plantear como excepción personal, como excepción de pago dentro de las excepciones personales y sujetar a prueba el hecho del depósito, del depósito y sobre todo de la razón de ser de ese depósito. Porque digamos, usted podría contratar un notario, pero el notario tiene fe pública para hacer constar ciertos hechos que presencia. Entonces, ¿qué es lo que va a presenciar el notario? Pues que yo El pague. notario no va a presenciar
qué me está usted pagando. El notario va a presenciar por qué dice usted que está pagando. Y ahora, si yo como su contraparte después le demuestro con documentos o con lo que sea que en realidad no era eso lo que me estaba pagando, en realidad el acta notarial no le sirvió de otra cosa. Bueno, si no hay más dudas, vemos el trabajo del otro grupo, la ejecución especial. ¿Dónde hablaba de los 3 días? Les voy a poner. El artículo 468. Licenciado, disculpe, la ejecución de sentencia extranjera la vamos a ver cuando veamos ejecución de sentencia. Todavía no lo No, todavía no. ¿Cómo puede ir una Pues en realidad lo único que dice la norma es siempre tiene que ser excepciones que destruyen la eficacia del título y se fundamentan en prueba documental, y además siendo ejecución de sentencia solo se admiten las que nazcan con posterioridad a la sentencia. Si alguien dio cumplimiento a la sentencia o si ya pasaron por 5 años. Sí, por supuesto. es casi? Sí, por supuesto, porque la idea es que eso ya se discutió una vez. Ya casi no hay posibilidades. Sí. Empezamos, por favor. Buenas noches, nosotros vamos a leer una solicitud de ejecución especial de obligación de dar. Ejecución especial de obligación de dar nueva. Señor juez de primera instancia del ramo civil del departamento de Guatemala que designa el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia. Cindy Gabriela Rivillada Mesa, de 30 años de edad, soltera, guatemalteca, abogada y notaria de este domicilio, atentamente comparezco y expongo. Primero, actúo bajo el auxilio, dirección y procuración del abogado Andrés Calvo Quesada y señalo como lugar para recibir notificaciones su oficina profesional ubicada en la primera calle 10-1 de la zona 10 de la ciudad de Guatemala. Segundo, por este medio comparezco con el objeto de promover ejecución especial de obligación de dar en contra de la señora María Alejandra Castellanos Chavarría, de quien ignoro el lugar de su residencia, pero que puede ser notificada en la dirección contractual en la primera calle 12-1 de la zona 11 de la ciudad de Guatemala. Todo lo anterior con base en los siguientes hechos. Primero, antecedentes. El 16 de febrero del año 2014 se celebró un contrato de comodato con la señora María Alejandra Castellanos Chavarría, mediante la escritura pública número 100, autorizada en esta ciudad por la notaria Ana Marcela Dinora Yamateica. A. Del automóvil dado en comodato. En dicho contrato se pactó que haría la hora ejecutada en comodato el vehículo de mi propiedad, marca Toyota, línea Yaris, modelo 2013, con placa número 422 CJS, según consta del título de propiedad emitido por el Registro Fiscal de Vehículos de la Superintendencia de la Administración Tributaria, el cual acompaña fotocopia realizada al presente memorial como elemento de fin. B. El plazo del contrato. El plazo del comodato se pactó en 1 año, por lo que el vehículo debía ser devuelto el 15 de febrero del año 2015. C. De la devolución del automóvil. En la cláusula tercera del contrato se pactó que el automóvil sería devuelto en mi domicilio, conocido por la hora ejecutada, ya que dicha dirección constaba en el contrato, el día en que venciera el plazo, obligándose a María Alejandra Castellanos Chavarría a la entrega del mismo sin necesidad de requerimiento alguno. Segundo, del incumplimiento del contrato. Es el caso, señor juez, que la señora María Alejandra Castellanos Chavarría al día de hoy no me ha devuelto el vehículo de mi propiedad, a pesar de haberse vencido el plazo del contrato de comodato y que, en fecha 23 de febrero del año 2015, acompañada de la notaria Ana Marcela Dinora Yamatei Cáceres, requerí a la hora ejecutada la devolución de mi vehículo, como consta en el acta notarial de esa fecha, fraccionada por la notaria antes mencionada, que como elemento de juicio acompañó el presente. Por lo tanto, en legítimo ejercicio de mis derechos, comparezco a interponer la presente ejecución especial de obligación de dar en contra de la señora María Alejandra Castellanos Chavarría para exigir que se me entregue el automóvil marca Toyota, línea Yaris, modelo 2013, con placa número 422 CJS de mi propiedad.
sirve como título ejecutivo el primer testimonio en la escritura pública número 100, autorizada en la ciudad de Guatemala el 16 de febrero de 2014, por la notaria Ana Marcela Dinora Yamatei Cáceres, por medio de la cual se celebra el contrato de comodato entre la señora María Alejandra Castellanos Chavarría y mi persona, el cual acompaña el testimonio. Medios de prueba. Por tratarse de un proceso de ejecución especial no ofrezco ningún medio de prueba. Fundamento de derecho. El artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil establece en su parte conducente que procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos. Y el primero es los testimonios de las escrituras públicas. Por su lado, el artículo 336 del Código Procesal Civil y Mercantil regula que cuando la ejecución recaiga sobre cosa cierta o determinada o en especie, si hecho el requerimiento de entrega al ejecutado no cumple, se pondrá en secuestro judicial, resolviéndose en sentencia si procede la entrega definitiva. Si la cosa ya no existe o no pudiera secuestrarse, se embargarán bienes que cubran su valor fijado por el ejecutante y por los daños y perjuicios, pudiendo ser estimada provisionalmente por el juez la cantidad equivalente a los daños y perjuicios. El artículo 1957 del Código Civil establece que, por el contrato de comodato, una persona entrega a otra gratuitamente algún bien mueble no fungible o semoviente para que se sirva de él por cierto tiempo y para cierto fin y después lo devuelva. Asimismo, el artículo 1964 del mismo cuerpo legal estipula en su parte conducente que son obligaciones del comodatario el cuarto devolver la cosa en el término estipulado o después del uso determinado en el contrato sin más deterioro que el proveniente del uso ordinario de él. En el presente caso, promuevo ejecución especial de obligación de dar, con base en el primer testimonio de la escritura pública número 100 autorizada en esta ciudad el 16 de febrero de 2014 por la notaria Ana Marcela Dinora Yamatei Cáceres, en el que se documentó un contrato de comodato. Dicho contrato contenía una obligación de devolver el automóvil dado en comodato a la ejecutada, el cual debió haber sido entregado a mi persona el 15 de febrero de 2015 por haberse estipulado tal circunstancia en el contrato anteriormente mencionado. Sin embargo, al no haber cumplido la señora María Alejandra Castellanos Chavarría con dicha obligación, promuevo contra ella la presente ejecución. En consecuencia, al señor juez formulo las siguientes Peticiones de trámite. 1. Que con el presente memorial y documentos adjuntos se forme el expediente respectivo. 2. Que se tome nota de la dirección y procuración bajo la que tuvo y del lugar señalado para recibir notificaciones. 3. Que se admita para su trámite la presente demanda de ejecución especial de obligación de dar, promovida por Cindy Gabriela Rivera Mesa en contra de la señora María Alejandra Castellanos Chavarría. 4. Que previa calificación del título ejecutivo acompañado, se libre mandamiento de ejecución a efecto de requerir a la ejecutada la entrega del automóvil marca Toyota línea Yaris modelo 2013 con placa número 422 CJS bajo bien de mi propiedad y objeto de la presente ejecución. 5. Si en el acto del requerimiento no cumpliere la ejecutada con la entrega del automóvil, se proceda a decretar el secuestro judicial del mismo, nombrando como depositario al señor Carlos Armando Mérida Molina, disponiéndole el cargo para el efecto. 6. Que se corra audiencia por el plazo de 5 días a la parte ejecutada. 7. Que si la parte ejecutada no se opone a la presente ejecución especial de obligación de dar, se dicta sentencia que en derecho corresponde. 8. Que si la parte ejecutada se opone a la ejecución de dar, se me confiere audiencia por el plazo de 2 días y luego se abre a prueba el presente proceso por plazo de 10 días, de fondo, que lleva al momento procesal oportuno se dicte la sentencia que en derecho corresponde declarando 1. Con lugar la demanda de ejecución especial de obligación de dar promovida por Cindy Gabriela Rivera Mesa en contra de María Alejandra Castellanos Chavarría. 2. Que el juez declare al lugar de ejecución. 3. En consecuencia, se declare procedente la entrega definitiva a mi persona, Cindy Gabriela Rivera Mesa, del automóvil de mi propiedad marca Toyota línea Yaris modelo 2013 de placa número 422 CJS. 4. Que se condene a la ejecutada al pago de costas procesales causadas por la tramitación de la presente ejecución. Gracias. Seguramente hay dudas o comentarios de este trabajo. ¿Nadie? Yo tampoco.
aquí pues la idea es que todo el tema de la ejecución de la sentencia, en principio se supone que se basa en el procedimiento de medida previa. De hecho, si vemos los títulos con base en los cuales se puede promover una ejecución en medida previa, el artículo 294 dice procede la ejecución en medida previa cuando se pide en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible. Y el primero de ellos es la sentencia pasada en autoridad de juzgado. Entonces, pues se supone que, no se supone, hay sentencias en las cuales el juez ordena a la parte demandada que pague una determinada cantidad de dinero o ordena pagar una determinada cantidad de dinero. Y cuando eso es así, pues el título o el documento de la sentencia encajaría perfectamente en ese supuesto de procedencia del título ejecutivo. Es una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada y trae aparejada la obligación de pagar una cantidad de dinero que es líquida y es exigible. Lo que pasa es que en la práctica no siempre la cuestión está tan fácil como para poder encuadrar la situación en este supuesto de procedencia con título ejecutivo. Entonces hay varias cuestiones que nos podrían en algunos casos hacer que sea improcedente una ejecución, o en otros casos que sí sea procedente una ejecución, pero con el procedimiento de una ejecución en vía de premio, pero hay que hacer algo más al principio, y hay otros casos más en los que es procedente una ejecución de sentencia, pero no exactamente como una ejecución en vía de premio, derivado de que la obligación que consta en la sentencia no es una obligación de pagar una cantidad de dinero. Entonces, platicamos más o menos de cómo funcionaría esto. Lo primero es a qué se refiere el código con este tema de que sea una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Pues esto ya lo saben ustedes, solo lo vamos a refrescar brevemente. Aquí de lo que se trata es hablar de una sentencia que esté firme, es decir, contra la cual ya no pueda plantearse algún otro recurso. La ley del organismo judicial se refiere a este tema bajo el nombre que ustedes ya conocen, de cosa juzgada. Es el artículo 155. Hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada, siempre que haya identidad de personas, cosas, prevención y causa o razón de pedir. Y las sentencias ejecutoriadas, según el artículo 153, se tendrán sentencias ejecutoriadas, las consentidas expresamente por las partes, las sentencias contra las cuales no se interponga recurso en el plazo señalado por la ley, y las sentencias de las que se ha interpuesto recurso pero ha sido declarado improcedente, o cuando se produzca caducidad o abandono, las de segunda instancia en asuntos que no admitan el recurso de casación, las de segunda instancia cuando el recurso de casación fuera desestimado o declarado improcedente, las de casación no pendientes de declaración o ampliación, las demás que se declaren irrevocables por mandato de ley y las que no admiten más recurso que la responsabilidad, y los laudos o decisiones de los árbitros cuando en la escritura de compromiso se hayan renunciado a los recursos y no se hubieran interpuesto en la casación. Las disposiciones de este artículo rigen para los autos. Esto de los laudos, olvídenlo, porque ya no funciona exactamente así la cosa. Entonces, pues cuando se produce alguno de esos supuestos, tenemos una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, como le llama luego aquí el artículo 294, que en pocas palabras lo que podríamos decir es cuando una sentencia está firme, cuando ya no se puede plantear alguna impugnación en contra de ella. Por supuesto, más adelante vamos a ver que sí es posible plantear una ejecución de sentencia cuando todavía está pendiente el recurso de casación, de eso ya vamos a hablar en un momento, pero lo que nos interesa establecer por ahora es que el primer requisito es que la sentencia esté firme. Luego decíamos que hay incluso casos en los que se tiene una sentencia firme en los cuales no es procedente tramitar una ejecución de una sentencia, que ahí básicamente estamos hablando de que aunque la ley no lo dice expresamente, las sentencias que dan lugar a un procedimiento de ejecución de sentencia son solo las sentencias de condena.
ser que, aparte de la pura declaración o constitución que se hace en la sentencia, pues hubiera alguna parte de condena por ahí que fuera lo que se pudiera ejecutar. Entonces, por ejemplo, el caso típico de una sentencia constitutiva, una sentencia de divorcio, por ejemplo. Lo que pasó fue que se disolvió el vínculo feudal que existía. Esa sentencia no da lugar a una ejecución de sentencia. Ahí simplemente lo que habrá que hacer son puros trámites administrativos que permitan que se le dé cumplimiento a esa sentencia. Básicamente ir al juzgado, pedir que me den mi certificación, llevar el registro civil de las personas, pero que lo operen y se acabó. No hay pues algo que haya que ejecutar. No tengo que promover una ejecución de sentencia para que me den mi certificación y llevar el registro civil de las personas. Ahora, como les decía, pudiera ser que esa sentencia tuviera algún aspecto accesorio que sí sea de condena. Por ejemplo, normalmente en una sentencia de divorcio se fija una pensión alimenticia. Entonces, esa parte sí es de condena. Y luego, si el esposo, que normalmente va a ser el condenado a pagar la pensión alimenticia en un punto, pues sí se podrá, con base en esa sentencia, con un título ejecutivo, promover una ejecución contra el señor. Luego, siempre hablando de sentencias que no son de condena y por lo tanto no hacen que proceda una ejecución de sentencia. Por ejemplo, si tramitamos un juicio sumario de desocupación y llegamos hasta una sentencia donde el juez dice que ordena la desocupación y le fija un plazo al demandado para que desocupe, pues ahí tampoco hay necesidad de promover una ejecución de esa sentencia para que se le dé cumplimiento a lo que el juez ordenó, si es que el demandado no cumple voluntariamente. Simplemente dentro de la misma regulación del juicio sumario, pues hay unas normas que nos dicen cómo proceder. Esperamos que pase el plazo que pues haya fijado, si no va desocupado, pedimos el lanzamiento, el juez decreta el lanzamiento, se acabó. Entonces, en todos esos casos no hay necesidad de una ejecución de sentencia. Y otra bien importante que nunca se les olvide es en el juicio ejecutivo. En el juicio ejecutivo tampoco tenemos una sentencia de condena, lo que tenemos es una sentencia dictada en un proceso de ejecución. Las sentencias de condena son sentencias dictadas en procesos de conocimiento. En el juicio ejecutivo tenemos una sentencia dictada en un proceso de ejecución y el mismo juicio ejecutivo tiene inmersos sus propios procedimientos de ejecución. Dice el artículo 330 del Código que al juicio ejecutivo le son aplicables las disposiciones relativas a la vía de apremio. Entonces, una vez que llegamos a una sentencia en que el juez dice que sin proceder la ejecución, lo que habrá que hacer es empezar ya los trámites como si se tratara de una ejecución en vía de apremio. Ya el juez ordenó o declaró que da lugar a hacer trance y pago con el dinero embargado, si es que se hubiera embargado dinero, o hacer trance y remate con el bien embargado y luego pago, si es que se hubiera embargado algún otro tipo de bienes. Entonces habrá que ver si es dinero, pues solo hacer la liquidación, si son otro tipo de bienes, la tasación si es necesario, luego el remate y luego la liquidación, pero eso va inmerso dentro del trámite del juicio ejecutivo, no se promueve una ejecución de esa sentencia. Entonces tendríamos solo sentencias dictadas en procesos de condena. Luego, aún hablando de sentencias dictadas en procesos de condena, tendríamos como dos grandes categorías, podríamos decir, para efectos de la procedencia de la ejecución. Por un lado, tendríamos sentencias en las que la condena se refiera al pago de una suma de dinero y sentencias en las que la condena se refiera a cualquier otra cosa. Si fueran sentencias en las que la condena se refiera al pago de una suma de dinero, pues ya nos vamos aproximando un poco más a lo que establece aquí el artículo 294. Procede la ejecución en vía de apremio cuando se pide en virtud de los siguientes títulos, siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero. Todas las otras, las que la condena no consiste en el pago de una suma de dinero, pues obviamente no cumplen con nuestro presupuesto. Sí se pueden ejecutar, pero con algunas disposiciones especiales de las que vamos a hablar después. Quedémonos por un momento con estas. Las que traen aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero. Entonces, si la sentencia dice declara conjugar la demanda y en consecuencia condena a fulano a pagarle a mengano X cantidad de dinero, entonces
entonces ahí ya tenemos una sentencia que cumple el primer requisito. Pero luego, como cualquier ejecución en vía de premio, dice cantidad de dinero líquido y exigible. Y entonces ese requisito habría que ver si se cumple o no se cumple en la sentencia. El caso de la exigibilidad normalmente no da problemas, porque normalmente un juez no va a dictar una sentencia sujeta a una condición. A no ser que fuera un caso muy especial, que no se me ocurre alguno, o que yo hubiera hecho muy mal mi demanda como para yo mismo configurar una condición que el juez declare en su sentencia. Lo normal es que en una sentencia la obligación no esté sujeta a una condición. Eventualmente podría estar sujeto a un plazo, y ahí habría que ver cómo vemos el tema del plazo. El Código Civil, cuando tiene las normas generales que regulan las obligaciones, dice que cuando la obligación no está sujeta a un plazo debe cumplirse inmediatamente. Una vez que esté firme la sentencia, pues la obligación que se declara en la misma, que se establece en la misma, es una obligación exigible. Incluso en muchos casos se acostumbra, como para que no quede lugar a dudas, pedirle al juez en las peticiones de fondo de la demanda que se condene al demandado a pagar X cantidad de dinero dentro de X plazo, un plazo que uno le quiera poner, 3 días, 10 días, 5 días, lo que uno quiera. Porque la ley del organismo judicial sí establece, creo que es en el artículo 49, ¿sí?, que el juez debe señalar plazo cuando la ley no lo disponga expresamente. Entonces, con base en esto, pues se puede pedirle al juez que fije un plazo para el cumplimiento de la obligación, y así ya no tenemos lugar a dudas de que una vez que vence ese plazo, luego de que la sentencia esté firme, esa obligación sería exigible. Lo que sí nos puede dar problema en algunos casos es el tema de la liquidez, porque la propia sentencia, para cumplir el requisito, la propia sentencia tendría que tener establecida en su parte resolutiva una cantidad, una cifra numérica, 100.000 quetzales, 1.000.000 de quetzales, lo que ustedes quieran, estar concretamente determinada esa cantidad. Si eso no se cumple, que es algo que pasa en muchas sentencias por la misma naturaleza del proceso, si eso no se cumple, primero habrá que seguir un procedimiento para liquidar esa sentencia, que digamos es algo de lo que hemos hablado en varias oportunidades, con base en el artículo 150 de la ley del organismo judicial. La norma lo que dice es: cuando hubiera condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida. De no ser posible, se establecerá por lo menos, según hubiera sido pedido, las bases con arreglo a las cuales debe hacerse la liquidación de un incidente, o bien se fijará su importe por experto, aplicándose el procedimiento establecido por el Código Procesal Civil Mercantil para la prueba de expertos. Entonces, pues vamos a tener algunos casos en los que, por el tipo de obligación que se discute en la prueba que existió en el proceso, es posible que el juez en su sentencia determine la obligación en una cantidad líquida. Pero vamos a tener otros casos en que no. Y hay algunos casos en los que la prueba se complica o no es conveniente, pero hay otros casos en que definitivamente es imposible. Por ejemplo, volvamos al juicio sumario. Si es un juicio sumario de desocupación y de cobro de rentas atrasadas, en el cual el demandado sigue ocupando el bien, y llegamos a esta sentencia y el juez en su sentencia le ordena al demandado la desocupación del bien, pues hasta ese momento lo sigue ocupando, y las rentas han estado corriendo desde la renta siguiente a la última que pagó, siguen corriendo hasta la sentencia, pero van a seguir corriendo todavía después porque él sigue ocupando y las rentas siguen contando hasta que efectivamente se desocupe el bien, y eso no sabemos cuándo va a pasar. Entonces es imposible que esa sentencia tenga una cantidad líquida. La sentencia lo que dice es: se condena a la desocupación del bien, fija el plazo y todo lo demás, y en la parte itineraria, digamos, dice: se condena al demandado al pago de las rentas a razón de tanto al mes a partir de tal fecha hasta la efectiva desocupación. Cuando finalmente algún día se logre la desocupación, entonces ya vamos a saber el momento de finalización de ese cómputo de las rentas. Entonces va a ser necesario, con base en este artículo 150 de la ley del organismo judicial,
seguir un procedimiento de los incidentes, que va a ser bien sencillo porque es para una simple operación matemática. Debe 40 meses de renta a 1000 quetzales, debe 40.000 quetzales. Y se acabó. El demandado tendrá oportunidad de alegar algo, pero normalmente no tendrá mucha defensa al respecto. Y luego hay otros casos, lo veíamos cuando hablábamos de los procesos de conocimiento, hay algunos casos en que por la naturaleza misma de la controversia o del tipo de obligación que se quiere fijar, a veces es un poco difícil en el momento en que se está tramitando el proceso de conocimiento determinar la obligación en una cantidad específica de dinero. Por ejemplo, si yo estoy siguiendo un juicio de daños y perjuicios porque alguien me atropelló en la calle y resulta que no han terminado mi curación o no me han terminado de diagnosticar como para saber cuánto va a tardar mi recuperación o qué operaciones voy a necesitar o lo que sea, entonces pues yo plantearía mi demanda de tal forma que solo queden en la sentencia establecidas las bases con arreglo a las cuales se deben determinar esos daños y perjuicios, y pues si obtengo una sentencia favorable, ya después seguiré, según lo haya pedido en la demanda, un procedimiento de los incidentes o un procedimiento de la prueba de dictamen de expertos para establecer exactamente cuál es el monto de los daños y cuál es el monto de los perjuicios, y entonces sobre esa base plantear mi ejecución de la sentencia. Si quisiera plantear la ejecución de la sentencia sin haber seguido ese procedimiento en el caso de estos ejemplos, pues obviamente la ejecución sería improcedente porque no se cumple con ese requisito de liquidez. ¿Estamos hasta ahí? ¿No hay dudas? Entonces, si la sentencia no dice exactamente cuál es la cantidad, es válido el proceso de los incidentes para hacer líquida. No es que siempre tenga que tener la cantidad líquida de la sentencia. No. Entonces, se recordarán que probablemente el primer día de clases hablábamos que dentro de los procedimientos de ejecución singular existen como dos trámites que se pueden llevar a cabo, el de la ejecución en vía previa y el del juicio ejecutivo. Y decíamos que a las ejecuciones especiales les es aplicable el trámite del juicio ejecutivo con las especialidades que derivan de la obligación que se pretende hacer cumplir. A la ejecución de sentencias le es aplicable el trámite de la ejecución en vía de apremio, siempre. Pero si estamos hablando de que en la sentencia se establece la obligación de pagar una cantidad de dinero, es exactamente el mismo trámite de la ejecución en vía de apremio que ustedes ya conocen, sin diferencia alguna, salvo la posibilidad de excepciones de lo que vamos a hablar en un momento, y la posibilidad de que se tramite en el mismo expediente o uno independiente, que también lo vamos a hablar. Pero digamos, en cuanto al trámite, que si las excepciones y los 3 días, etcétera, es exactamente todo lo mismo. Ahora, si la obligación fuera cualquier otra cosa que no sea el pago de una suma de dinero, lo que se establece en la sentencia, pues el trámite es el mismo, pero sujeto a algunas especialidades. Más o menos se le hacen los ajustes que a las ejecuciones especiales se le hacen con respecto al juicio ejecutivo. Entonces así, para la ejecución de sentencia se hacen algunos ajustes a el procedimiento de la ejecución en vía de apremio. Entonces, pues normas específicas de la ejecución de sentencias dentro del trámite de la ejecución en vía de apremio tenemos en realidad muy poco. Tenemos el artículo 295 que nos dice: la petición de ejecución de sentencia o de laudos arbitrales, o digamos de los laudos arbitrales, puede hacerse en el mismo expediente o mediante presentación de certificación del fallo a elección del ejecutante. La norma no es tan clara en su redacción, pero básicamente lo que nos está diciendo es: si usted quiere, puede, dentro del mismo expediente, si se siguió el juicio ordinario número 1000 del año 2014, dentro de ese juicio ordinario número 1000 del año 2014, usted puede presentar un memorial promoviendo su ejecución de la sentencia. Obviamente, como estamos iniciando un nuevo proceso, que es el proceso de ejecución, aunque sea dentro del mismo expediente, pues habrá que cumplir con todos los requisitos de la primera solicitud y demás. Pero el tema es que ya tenemos nuestro título ejecutivo ahí dentro del expediente, que es la sentencia. Es una posibilidad. La otra posibilidad dice, o mediante presentación de certificación del fallo, pero no dice para qué o qué es lo que pasa. Aquí la idea es, yo podría pedir una certificación de esa sentencia
y sobre esa base presentarlo como un expediente totalmente nuevo. Si la ejecución de la sentencia la promoviera aquí en la ciudad capital, por ejemplo, la presentaría no ante el juzgado que conoció del juicio ordinario, del sumario, de lo que sea, sino lo presentaría ante el centro de servicios auxiliares, que le asigne un juez, que le asigne un número de expediente, etc. ¿Cuál de esas dos opciones? La que yo quiera. A lo mejor resulta que en ese juzgado trabajan muy bien, llevan su trabajo al día, etc. Pues, ¿para qué me voy a arriesgar a otro juzgado? Presento mi ejecución en el mismo, o si por el contrario fue un martirio lograr llegar a la sentencia, pues mejor pido mi certificación y a lo mejor tengo más suerte en otro juzgado. Fuera de eso no hay alguna diferencia entre usar uno u otro mecanismo. ¿Sí? Cuando es dentro del mismo solo se hace mención como que la sentencia obra en el expediente de defensa tal y tal. Así es. ¿En En su apartado de título ejecutivo también, habrá que decir título ejecutivo. Entonces usted dirá, ¿es título para la presente ejecución? Dependiendo de cómo lo haga. La sentencia de fecha tal, que obra dentro del expediente, si lo plantea en el expediente, o la certificación de la sentencia de fecha tal, Y en este caso la exposición de la calidad con que se actúa y la dirección para recibir notificaciones y la dirección de corporación, eso ya está. No, yo lo plantearía, cumpliría todos los requisitos de una primera exposición. Sí, porque es un nuevo proceso que está iniciando, aunque sea dentro del expediente. Sí. ¿Sí? No, en relación a eso, es más, hasta los juzgados lo exigen, que cuando uno se lo solicita, que se haga como un escrito. Si la presenta sin cumplir eso, se rechaza. Sí. ¿Y el memorial se identifica con el número del proceso o como nuevo? Tendría que decir ejecución de sentencia dentro del juicio ordinario número tal, por ejemplo. O referencia a juicio ordinario. O sea, hay que cumplir con todos los requisitos del 61. Sí. Gracias por el aporte que es, compañero. Yo nunca lo he visto porque yo cuando he tramitado ejecuciones de sentencia, pues siempre lo cumplo, pero desde ahí su compañero ya ha visto en alguna oportunidad que incluso lo rechazan si usted no cumple. Entonces, pues habría que hacerlo siempre. Pues entonces decíamos, la norma esta tiene esa referencia a la posibilidad de iniciar la ejecución en el mismo expediente como un independiente. Y luego el tema de la posibilidad de defensa. Yo lo que creo aquí es que el artículo por lo menos el segundo párrafo del artículo está mal ubicado, porque la posibilidad de defensa en general en la ejecución en vía de premio está hasta el artículo siguiente. Entonces dice, en estos casos solo se admitirán las excepciones nacidas con posterioridad a la sentencia o al laudo cuya ejecución se pida, las cuales se interpondrán dentro del tercer día de la ejecución. Y ya luego, en el siguiente artículo, dice el segundo párrafo también, solo se emitirán las excepciones que destruyen la eficacia del título y se fundamentan en el prueba documental, siempre que se interpongan dentro del tercer día de ser requerido o notificado el deudor. Entonces, por cuestión de ubicación, deja un poco la duda esta regulación de si es aplicable a esas posibles excepciones solo lo del 295 o también lo del 296. En realidad son aplicables las dos cosas. Entonces estamos hablando de que estamos dentro de una ejecución en vía de premio, entonces aplica lo del 296, solo las excepciones que destruyen la eficacia del título y se fundamentan en prueba documental. Y además el requisito de que solo aquellas excepciones que hayan nacido con posterioridad a la sentencia. Y como hablábamos hace un momento con su compañero, pues eso tiene una razón de ser, y es que ya la existencia o no de la obligación ya se discutió en el proceso de conocimiento. Entonces aquí es solo de darle cumplimiento, y solo si hubiera pasado algo extraordinario después de la sentencia, pues entonces se podría hacer valer a través de la excepción correspondiente, que tendría que ser algo que destruya la eficacia del título. ¿Estamos extrayendo dudas? Y luego más adelante entonces el código tiene algunas normas específicas para la ejecución de sentencias. Dice el artículo 340: en la ejecución de sentencias nacionales son aplicables las normas establecidas en este código para la vía de apremio y las especiales previstas en el título anterior, así como lo dispuesto por la ley constitutiva del órgano judicial. Entonces ahí se nos hace otra vez un poco de relajo la regulación, más o menos lo que pasa
con las ejecuciones especiales y el juicio ejecutivo. Que recordarán ustedes que hacíamos también esta crítica cuando hablábamos del juicio ejecutivo, que el artículo 328 dice, hablando del juicio ejecutivo, además de las disposiciones especiales previstas en este título y en el siguiente, se aplicarán las normas correspondientes a la vía de prueba, pero decíamos que no es cierto que las disposiciones del siguiente título se apliquen al juicio ejecutivo, sino es al revés. Al juicio ejecutivo le aplican solo sus disposiciones y las de la vía de prueba, pero las ejecuciones especiales le aplicamos las normas del juicio ejecutivo, por supuesto con las modificaciones que deriven de las disposiciones específicas de la ejecución especial de la que estamos hablando. Lo mismo pasa con la ejecución de las sentencias. Entonces, decíamos que el artículo 340 dice: la ejecución de sentencias nacionales son aplicadas las normas establecidas en este código para la vía de premio y las especiales previstas en el título anterior, que son las de las ejecuciones especiales, así como lo dispuesto por la ley constitutiva del organismo judicial. Entonces aquí, como hay que entender esta norma, tenemos un procedimiento general establecido para la ejecución en vía de premio, ese es aplicable a las ejecuciones especiales, perdón, a las ejecuciones de sentencia. Luego tenemos algunas normas de las ejecuciones especiales, y si la obligación que está establecida en la sentencia coincide con alguna de esas ejecuciones especiales, pues se aplicarían esas disposiciones. Por ejemplo, si en la sentencia está establecida la obligación de entregar este vehículo al que se refería los memoriales que acabamos de dar, pues aplicaríamos también las disposiciones de la ejecución especial de la obligación de dar. Y luego dice lo dispuesto en la ley del organismo judicial, pero la ley del organismo judicial respecto a la ejecución de sentencia no nos dice mayor cosa. Nos dice cuando una sentencia está ejecutoriada, qué es lo que haremos, que sería el requisito para que procediera, y se acabó. El otro artículo que dice que los terceros que no hayan tenido la oportunidad de defenderse no pueden ser afectados por la sentencia, pero no tiene disposiciones procedimentales propiamente dichas, más que una que dice que la sentencia debe ser ejecutada por el juez que la dictó. Y eso en realidad en la práctica nos pone en un poco de problemas. Es el 156. Debe ejecutar la sentencia el juez que la dictó en primera instancia. Lo de lo penal no nos interesa, pero dice que la debe ejecutar el que la dictó en primera instancia. Entonces, si es una ejecución de sentencia que vamos a promover dentro del mismo expediente, pues obviamente la norma estaría cumplida. Si fuera una ejecución, yo nunca he visto que se discute el punto, pero en estricto sentido, vean el tema si fuera una ejecución de sentencia en la cual yo pedí mi certificación y la fui a promover como expediente nuevo, pues si la promuevo en un departamento en donde hay solo un juez de primera instancia, pues igual ante ese mismo la voy a presentar y no voy a tener problemas. Pero si la promuevo aquí en la ciudad capital, que hay 15 jueces de primera instancia, pues muy probablemente el juez asignado para conocer de la ejecución de la sentencia va a ser uno distinto de aquel que conoció el proceso de conocimiento, y pudiera ser que la otra parte plantee algún mecanismo de defensa en ese sentido, alguna nulidad o alguna declinatoria basado en el hecho de que este juez no es competente porque la competencia está específicamente asignada al juez que conoció en primera instancia, que no va a ser el mismo. Por esa razón, a no ser que tuviera algún problema yo con el juzgado que conoció el proceso de conocimiento, tal vez no es conveniente presentarlo. ¿No? ¿Quería decir algo? Sí, por ejemplo, con lo que usted hablaba de que en la sentencia pueden haber diferentes tipos de obligaciones. Ajá. Entonces, en el caso, a la hora de ejecutar la sentencia, se debe ejecutar completa. Por ejemplo, si también había la obligación, como en el anterior el ejemplo, que había obligación de dar el vehículo, y que entre eso también había una obligación de pagar y una obligación por ejemplo, en un divorcio, ¿verdad? Que también entra un vehículo y una pensión, pero por ejemplo ese vehículo se lo robaron o no sé, de todos modos tiene usted, mi pregunta va a que si de todos modos la ejecución se debe hacer completa de todo lo que la sentencia dictó,
¿O puede usted solo decir quiero ejecutar nada más la pensión? Vamos a ver. Tendríamos que primero situarnos en el caso concreto. En el caso del divorcio, normalmente lo que pasa es eso, porque normalmente lo del divorcio propiamente dicho, decíamos hace un momento, es algo que no se ejecuta. Entonces, en caso de incumplimiento del esposo, que normalmente va a ser condenado a pagar la pensión, lo que se promueve es una ejecución para obtener pago de las pensiones atrasadas y nada más. Pero ahora para ver su duda, si en una sentencia se condena a una misma persona, por ejemplo, a devolver un bien, devolver este mismo vehículo, tiene que devolver este vehículo y además tiene que pagar daños y perjuicios. Y establecieron en la misma sentencia que los daños eran de 100.000 quetzales y los perjuicios de 50.000 quetzales. Entonces tenemos ahí material para ejecutar la sentencia, que tiene básicamente dos tipos de obligaciones: una obligación dineraria compuesta por los daños y por los perjuicios, y una obligación de entregar un bien. Yo en ese caso, la ley no establece, no trata el tema porque es algo muy casuístico, pero yo en ese caso lo que haría sería plantear una sola ejecución de la sentencia, porque la sentencia es una sola. Entonces habrá que ajustar las peticiones y toda la formulación del memorial donde se solicita la ejecución de la sentencia, de tal manera que queden comprendidos los dos géneros de obligaciones. Por ejemplo, cuando usted pide lo del requerimiento, pediría que se requiera al ejecutado el pago de la cantidad de tal y la entrega del vehículo tal, y así irnos ajustando el procedimiento a las dos obligaciones. O sea que se combina como que procedimientos de la vía de premio y de las ejecuciones especiales. Sí. Usted mencionó, Raúl, sí, usted mencionó el tema de cuando se plantea la solicitud ante la administración tribunal, que posiblemente no va a ser asignado al mismo juez, como una excepción de competencia, el tema de la competencia, como una defensa procesal. Pero solo que eso, perdón, no sería como una excepción, porque las excepciones solo son admisibles las que destruyen la eficacia del tipo, sería como una declinatoria. A eso le iba a decir que no destruye la eficacia del tipo. No, si la plantea como excepción se la rechaza. Lo tendría que plantear como una declinatoria. Con base en la ley del organismo judicial. Sí. Licenciado, si al final tiene que ser el mismo juez que conoció el proceso, el que tiene que ejecutar, no tendría mucho sentido iniciar la ejecución en otro expediente. En realidad no. Lo que pasa es que en el fondo hay que ver las cuestiones desde cierta perspectiva, porque digamos, yo les estoy hablando del riesgo que usted como ejecutante, el riesgo en que usted como ejecutante se pone de que yo como ejecutado, que a lo mejor no tengo un argumento real de defensa, quiero hacer valer algo pues para entorpecerle su ejecución nada más. En el fondo yo creo que si se planteara una defensa de estas, la deberían declarar sin lugar. ¿Por qué? Porque la norma, entiendo yo, no se refería tanto a que sea el juez tercero de primera instancia civil del Departamento de Guatemala, que fue el mismo que conoció del expediente o del juicio ordinario, por ejemplo, el que tenga que conocer de la ejecución, sino que se refiere a que la competencia está asignada de la misma forma, es decir, por razón de la materia, de la cuantía del territorio, el juez competente sería el mismo. Entonces, para mí la norma está cumplida con que si fue aquí en la ciudad capital, lo conozca cualquiera de los otros 14 jueces. Porque digamos, si fuéramos tan estrictos o tan literales en el cumplimiento de la norma, se pondría usted en situaciones en que la sentencia nunca la podría ejecutar. Por ejemplo, usted tramitó su juicio ordinario ante el juez segundo de primera instancia civil. Resulta que el juez dicta su sentencia, pero luego, por alguna razón, se enemista gravemente con usted ese juez. Entonces, si usted plantea la ejecución ante él, se va a excusar porque ya no puede conocer del procedimiento. Y entonces la va a tener que conocer otro juez, pero resulta que como no es el que la dictó en primera instancia, no se puede,
Entonces nos pondríamos en una situación que no es la correcta. Yo creo que la norma a lo que se refiere es a eso, la competencia por cuantía, territorio, etc. De tal manera que si usted tramitó su juicio ordinario aquí, no se va a plantear la ejecución del juez de Zacatepec. Pero creo que a eso es a lo que se refiere. La idea sería, si es posible, evitar el riesgo de que le planteen una defensa de esas, que en el fondo no debería proceder, pero que sí le va a retardar el trámite del proceso. Sí. Pienso en general que, por ejemplo, hay, digamos, en la rama penal, pues que se dedica exclusivamente a la ejecución, por eso parece esta excepción, cuando en los civiles en otras ramas. Pero no, porque incluso la norma, pensando que por supuesto es de la ley del organismo judicial, que es más vieja que esto que estamos hablando, incluso es cuando estaba vigente el código anterior, la norma sí hace la distinción del proceso penal. Dice, en lo penal se atenderá lo que preceptúa la ley respectiva. Digamos, a lo que la primera parte del artículo es lo que nos sería aplicar a nosotros. Debe ejecutar la sentencia y pues que la dictó en primera instancia. ¿Sí? Pero lo que yo le decía a sus compañeras, para mí no deberíamos interpretar esto tan al pie de la letra que sea el mismo juez, sino que sea la competencia asignada de la misma forma. Porque incluso si nos fuéramos tan al pie de la letra, la norma dice el juez. ¿Qué pasa si el juez se murió? Resulta que como el juez que la dictó en primera instancia ya se murió, ya no la puede, o se jubiló o renunció y ya no se puede ejecutar esa sentencia. Entonces no debería ser esa la interpretación. Licenciado, me preguntaba sobre lo que preguntaba Astrid de las obligaciones. Entonces, por ejemplo, si son dos tipos de obligaciones en una misma sentencia, en las peticiones debería ser como las peticiones, tanto la salida de premio y la ejecución son diferentes, entonces debería ser como las peticiones, digamos, ¿verdad? Primero sobre el pago de esa suma de dinero y luego, digamos, las peticiones para el cumplimiento de la obligación de una ejecución especial. Yo más trataría de organizarlo por etapas. Entonces, digamos, así como le decía ella, la etapa del requerimiento. Entonces, en una sola petición puede hacerse su separación, que se requiera a fulano el pago de X cantidad de dinero y la entrega ambiental. Entonces, siguiente petición, que si no cumple lo ordenado en el acto del requerimiento, en cuanto al pago de la cantidad de dinero, se le embarguen los bienes tales, y en cuanto a la entrega del bien tal, se ponga en secuestro el bien, y así lo llevamos por etapas. Pero, por ejemplo, cuando se le da audiencia, es que la audiencia es una sola, porque bueno, para empezar no hay audiencia, la posibilidad de los 3 días para excepciones es una sola, porque la ejecución es una sola. Entonces, si usted promueve ejecución en mi contra, yo voy a tener 3 días, y dentro de esos 3 días haré valer lo que tenga que hacer valer. Si es que tengo una excepción que destruye la eficacia del título, se fundamenta en prueba documental y ya no se posterior a la sentencia. Si se refiere a la obligación de pagar el dinero, o se refiere a la entrega de la cosa, o se refiere a la sentencia como un todo, porque hubieran pasado 5 años en los cuales la sentencia tiene fuerza ejecutiva, pues no importa. Ese será el problema mío, ver qué defensa logro plantear, pero en mi plazo de los 3 días es uno solo. Pero, por ejemplo, la posibilidad de oposición en el juicio ejecutivo. No, es que esta es ejecución de sentencia. No hay posibilidad de oposición. Tienes 3 días para plantear excepción. Es que yo entendí entonces, creo que entendí mal, que cuando no es de... Ya entendí por dónde lo sé. No. Mira, pues, el trámite general, digamos, que tiene, no importa si es una sentencia que tenga una obligación de pagar cantidad de dinero o es una sentencia que tenga cualquier otro tipo de obligación, el trámite es el de una ejecución de medida de premio. A lo que aplican algunas normas de las ejecuciones especiales es para el tema de la ejecución propiamente dicha. Entonces, si en la sentencia lo que está es la orden de que se entregue un bien, entonces le va a aplicar las disposiciones de la ejecución especial de la obligación de dar, pero no tanto como para llevarlo al juicio ejecutivo y que los 5 días y la sentencia, sino en el sentido de que el requerimiento no va a ser un requerimiento de que pague el dinero, sino que entregue la cosa, y que si no cumple no va a embargar, sino que va a poner en secuestro el bien.
entonces, sigue diciendo el artículo 341, aquí ya empieza la ley a hacer referencia a casos como más puntuales. Entonces dice, si en virtud de sentencia debe entregarse al que ganó el litigio alguna propiedad del inmueble, se procederá a ponerlo en posesión. Para el efecto, el juez fijará ejecutado un término que no exceda de 10 días, bajo procedimiento de ordenar el lanzamiento a su costo. Lo mismo se practicará si la cosa fuera mueble y pudiera ser habida. Si vencido el término no se entregara la cosa, se ordenará el secuestro. Entonces aquí en este artículo nos habla de dos cosas distintas. Primero, que se trata de un bien inmueble. Obviamente en ese caso excluiríamos el tema del juicio sumario, porque como decíamos, ese ya tiene su propia regulación de los procedimientos que habría que seguir en caso de que se condene al demandado a la entrega del bien. Pero hay otros casos de juicios en los cuales en sentencia podría ordenarse al demandado a que entregue un bien. Por ejemplo, si fuera un juicio ordinario de reivindicación o fuera un juicio ordinario de nulidad de un negocio jurídico en virtud del cual el demandado supuestamente me había comprado un bien y resulta que me había falsificado la firma y pido la nulidad de ese negocio jurídico, y además en la misma demanda pido que como consecuencia de todo eso se ordene al demandado devolverme el bien y el juez así lo declara en su sentencia. Pues en todo ese tipo de procesos, como son pues más específicos, no están regulados expresamente en la ley. Entonces, pues haciendo una referencia a todos, cualquier otro caso en el cual se hubiera podido ordenar que se entregue un bien inmueble, la ley establece esto. Y si ven ustedes, es muy parecido a la regulación propia del juicio sumario de desocupación. Se fija un plazo y si no cumple, el lanzamiento. Si en virtud de sentencia debe entregarse al que ganó el litigio alguna propiedad inmueble, se procederá a ponerlo en posesión. Para el efecto, el juez fijará al ejecutado un término que no exceda de 10 días. En el juicio sumario también teníamos plazos según el uso que se le hubiera dado al inmueble, bajo procedimiento de ordenar el lanzamiento de su costo. Igual pues en el juicio sumario, si no cumplen en el plazo que se le fijó, se ordena el lanzamiento. Y la segunda parte, si ustedes ven, es, como hablábamos aquí con Gabriela, más o menos haciendo aplicación de la regulación de la ejecución especial de la obligación de dar. Lo mismo se practicará si la cosa fuera inmueble y pudiera ser habida. Si vencido el término no se entregara la cosa, se ordenará el secuestro. Entonces, parecido a lo que acaban de ver ustedes con este memorial. Luego dice el artículo siguiente: ejecución provisional de sentencias. El interesado podrá pedir la ejecución de la sentencia de segunda instancia, aun cuando no hubiera transcurrido el término para interponer la casación o esta estuviera pendiente, si se llenan los siguientes extremos. Esto era lo que les decía, que dentro de todos los supuestos que establece la ley del organismo judicial de cuando una sentencia es ejecutoriada y por lo tanto en el lenguaje un poco más corriente podríamos decir que la sentencia está firme, decíamos que hay alguna excepción a la regla en la cual se puede pedir antes la ejecución, y esa excepción a la regla es esta: si es un caso en el que procede el recurso de casación, aun cuando no se haya vencido el plazo de los 15 días para plantear el recurso de casación, o incluso el recurso de casación ya se planteó pero todavía está en trámite, yo podría pedir la ejecución de esa sentencia, pero la ley establece algunos requisitos, y se llenan los siguientes extremos: que los fallos de primera y segunda instancia sean conformes en su parte resolutiva, es decir, se ha resuelto exactamente lo mismo. La sentencia de primera instancia resolvió una cosa y la sentencia de segunda instancia lo que hace es confirmar la de primera instancia. Si resulta que en primera instancia habían declarado sin lugar la demanda y en segunda instancia revocan lo decidido y la declaran con lugar, ahí no procede la ejecución provisional del fallo. Y luego dice que se preste garantía suficiente para responder a la restitución, daños y perjuicios por el caso de ser casada la sentencia recurrida. La ejecución provisional no procede en los procesos sobre capacidad y estado civil de las personas. Pero nuevamente aquí la norma como que está un poco perdida en este último párrafo, porque en los procesos sobre capacidad y estado civil no procede la ejecución de la sentencia. Entonces, pues básicamente lo que debería entenderse de este último párrafo es que no, si es un juicio de divorcio no pudiera pedir mi certificación, aunque en primera y en segunda instancia han declarado con lugar la demanda de divorcio, no pudiera ir a pedir mi certificación y llevarla al registro civil de las personas hasta que no esté resuelto el tema de la casación, pero no sería propiamente una ejecución provisional. Entonces establece esos dos requisitos de la norma: que en las sentencias de primera y de segunda instancia
vayan en el mismo sentido y que se preste una garantía. Yo en la práctica nunca he visto que se haga una ejecución provisional de sentencia, no les digo que no existe, pero yo nunca he visto una, porque en realidad para mí no tendría como mucho sentido. Si de todos modos voy a tener que prestar una garantía y se me va a complicar el tema de la garantía, mejor me espero a ver qué pasa con el tema de la casación. De todos modos, según lo presenté en casación, no puede votar. Exacto, por eso es que se presta la garantía, porque digamos, pudiera ser que usted me demanda a mí me condenan a pagarle a usted una cantidad de dinero en primera instancia, la sentencia de segunda instancia confirma eso, pero yo planteo casación y la casación me la declaran con lugar. Si yo ya le hubiera pagado a usted como consecuencia de la ejecución, usted me tiene que devolver y por eso se presta la garantía. Yo personalmente no le veo mucho sentido, pero si a alguien por alguna circunstancia particular le pareciera interesante, ahí está la posibilidad en la ley, siempre cumpliendo esos requisitos. Yo tengo una duda en cuanto a que no consulto cómo se haría una obligación de dar en la ejecución de vía de premio, porque como yo lo entendí era que se secuestra provisionalmente el bien, digamos, y luego en sentencia se declara la procedencia definitiva. Y en ejecución de vía de premio entonces se haría el secuestro definitivo de una vez, si es en sentencia. Lo que pasa es que si fuera ejecución de sentencia, la declaración del juez está al revés en el tiempo, digamos, porque si fuera una ejecución especial de la obligación de dar, usted no tiene una resolución del fondo del juez que le diga este bien le corresponde a usted. Si fuera un proceso de ejecución de una sentencia, usted ya tramitó todo un juicio. Por ejemplo, con respecto al caso que ustedes plantearon del comodato, este es un comodato que está en escritura pública, por lo tanto los testimonios de esa escritura tienen la categoría de título ejecutivo, y si el comodatario no le entrega a usted su bien, usted puede plantear su ejecución de la obligación de dar. Ahora supóngase que no se celebró en escritura pública, sino que se celebró en documento privado sin firma legalizada. Entonces ahí tendría usted que seguir un proceso de conocimiento, que sería ¿cuál? Sumario, lo vieron el semestre pasado, el juicio sumario de entrega de bienes muebles. Entonces sigue usted su juicio sumario de bienes muebles y en sentencia el juez dice, pues sí, tiene usted razón, ordeno que le devuelva su vehículo. Entonces, ahí lo que tendría usted para una ejecución especial de la obligación de dar, en donde en sentencia el juez se pronuncia sobre la procedencia de la entrega del bien a usted, ya lo tiene en esa sentencia del juicio sumario. Ya en la sentencia el juez dijo, el bien es suyo, devuélvase. Entonces ya después lo único que hay que hacer es darle cumplimiento a esa sentencia. Entonces, ¿qué pasa? Van y me requieren a mí la entrega del vehículo. Yo no lo entrego, lo ponen en secuestro. Y además me notifican a mí la ejecución. Yo voy a tener mis 3 días para plantear excepciones. Entonces a lo mejor planteo excepciones y las excepciones las declaran con lugar, me van a devolver a mí el vehículo porque resulta que la ejecución no procedía. Ahora, si yo no planteo excepciones o me declaran sin lugar mis excepciones, pues simplemente ya ni siquiera se necesita de que exista un pronunciamiento de fondo, porque lo que seguimos es el trámite de la ejecución del día de premio y ahí no hay un pronunciamiento de fondo del juez. Entonces simplemente usted presentaría un memorialito diciéndole al juez que ya pasó el plazo de las excepciones y no se presentaron, o que sí se presentaron y ya fueron declaradas sin lugar y la sentencia está firme, y por lo tanto se le entrega a usted y se acabó. ¿Alguna otra duda hasta aquí? ¿No? Bueno, los veo el martes entonces. Feliz jueves.